Te toca. Maestro de ceremonias, Tiramos una moneda. ¿en qué orden debemos? Pues aquí la estamos siguiendo. Ahora que se presentar el libro que estamos presentando, ¿no? Bueno, quizás entonces voy a empezar yo, porque no quiero empezar por el libro, sino por algunas anotaciones que he hecho al hilo de lo que tú has estado diciendo, que pueden complementarlo, ¿no? Has hablado en el cuento semanal, en estas colecciones efectivamente había mucha novela social, digamos, ¿no? Eran cuentos de tipo social, preocupación por la prostitución, cosas por la gente marginal de los barrios que se iban creando en las grandes ciudades. Es el momento en que los obreros están despertando, sobre todo los sindicatos de obreros y todo esto en la lucha, la lucha sindical, etcétera, y todo eso obviamente se refleja en este tipo de novelas. Pero paralelamente hay, no en cuento corto ni en novela corta, pero sí hay cierta afición por la literatura histórica, que es de lo que estamos un poco hablando hoy aquí, ¿no? Yo recuerdo que yo me inicié, yo nací en una casa donde solamente había dos libros, ¿no? El libro de familia y el recetario de Picadillo, que era un famoso cocinero gallego espléndido de principio de siglo, lo sigo conservando, ¿no? Y entonces, claro, me inicié de un modo un tanto, digamos, insólito, por mi cuenta, porque no había gran amor por la cultura en mi casa, eso es lo cierto, ¿no? Mis padres eran personas de pocos estudios y por lo tanto pues no me inculcaron eso, ¿no? Pero recuerdo que entonces había una colección en Editorial Molino, que quizá alguno de ustedes alguna vez se haya topado en librerías de viejos, son unos libros que están prácticamente hechos con papel de periódico, ¿no? Editorial Molino, y había un tal Sabatini que era inglés, aunque de ascendencia italiana, como su propio nombre indica, y este era muy popular en esta época en España y hacía literatura histórica y, por cierto, francamente buena, ¿eh? Yo les aconsejo que si pueden, que lean alguna novela de Sabatini, que yo la sigo releyendo de vez en cuando, ya por la edad, como lo hacen con una letra tan pequeña, entonces se hacía, ¿sabes?, una edición muy mala, ya empieza a costarme trabajo, pero sigue siendo un buen autor introductorio para la literatura histórica, que ya quisieran muchos autores actuales escribir como él, ¿no? Bueno, lo de Sabatini. Has hablado antes, Zamacois era un gran autor a principios del siglo, no solo en este tipo de novelas, sino en todo tipo, y sigue siendo un hombre del que podemos aprender. Pero efectivamente ya poca gente sabe quién era Zamacois, muy poca gente. Si nos vamos un poquito adelante, en los años 50, cuando yo empezaba, yo en realidad empecé a leer a partir de los años 60, pero obviamente me cogió el impulso de los años 50. Era popularísimo Álvaro de la Iglesia, no sé si a alguno le suena. Álvaro de la Iglesia, bueno, ese era absolutamente popular. Yo ahora soy muy frecuentador de librerías de viejos y de vez en cuando, con cierto sentimiento agridulce, me encuentro colecciones enteras de Álvaro de la Iglesia, que era un humorista, era director de la Codorniz, de aquella revista de humor del franquismo. Era popularísimo, absolutamente popular, porque era un hombre además muy dicharachero, un hombre además guapo, muy buena planta, es decir, que lo tenía todo, ¿no? Un triunfador. Ahora no lo conoce nadie. No lo conoce nadie sencillamente por una cosa. Cuando uno, es decir, que muchas veces los que escribimos, a lo mejor tenemos la tentación de pensar, o los que empiezan a escribir, al fin y al cabo, como tenemos siempre la presión que tiene el género humano, ¿no? Somos el animal que sabe que tiene que morir. Es decir, que eso es lo que caracteriza al hombre, por eso inventamos la religión. El único que se da cuenta de que se tiene que morir es el hombre. Pues claro, tenemos la tentación de sobrevivirnos. Entonces el que escribe puede pensar, pues mira, si yo escribo, me puedo hacer famoso y me puedo sobrevivir. Puedo ser como Cervantes o Quevedo o uno de estos, ¿no? En primer lugar, en el devenir de la humanidad, alguna vez, aunque no lo parezca, olvidaremos a Cervantes y a Quevedo. Es decir, échenle ustedes siglos y mil años y verán cómo alguna vez se olvidarán, ¿no? Pero por otra parte, al burro muerto, la cebada al rabo. ¿A ti qué te importa después sobrevivirte si al fin y al cabo tú ya te has muerto y no te va a dar nada? Pero aparte de eso es que cuando te mueres, lo primero que hacen es meterte en el cementerio de los libros. Todo autor que se muere
lo meten en ese cementerio y no lo vuelven a leer. Por ejemplo, hagamos autores muertos recientemente. Cela, por ejemplo. A Cela ya nadie lo lee. Como no sea en un instituto donde el profesor diga, no, tenéis que leer La familia de Pascual Duarte. Realmente nadie lo lee. A Delibes tampoco lo lee nadie. Es que en el momento que te mueres, a Terence Mox, eso se nota porque no se hacen ediciones nuevas. Y si se hacen ediciones nuevas, se hacen muy cortas, porque son las que usan en los institutos o quizá en alguna universidad extranjera. Pero cuando te mueres, ya no te vuelven a leer. Te olvidan y te meten en ese cementerio. Y de ese cementerio, con un poco de suerte, sale a los 40, 50, 60 años, cuando alguien te redescubre, y entonces, oye, este valía la pena, como redescubrieron, por ejemplo, a Stendhal. Ese en vida no se comió una rosca, y después se redescubrió, y ahora es un autor de culto, aunque también tendríamos que ver qué gente lee a Stendhal, esa era otra, ¿no? Todo el mundo puede hablar, todo el mundo sabe, y quién lo lee realmente, también habría que hablarlo, ¿no? Así es que, digamos que seamos realistas y sepamos que esto funciona así. Y como funciona así, pues eso es lo que hay, ¿no? Y yo creo que ya, después de esta breve introducción, podemos pasar, si me parece, a presentar el libro que traemos entre manos. Te doy la palabra. Bueno, es un libro, decir que es un libro de relatos, parece que suena redundante, relato histórico. Y, claro, me ha entrado la envidia, ¿no? Como te has puesto filosófico con esto de la muerte, no puedo evitar yo abrir un poquito antes de entrar en materia. No podemos decir que como hecho de filosófico estáis, es que no como. No como parece que hemos comido, hemos tardado en comer, pero hemos comido en abundancia, ¿cierto? Y si el hombre, comentas, es el animal que sabe que es consciente de que se va a morir, yo diría que también el hombre es el animal que hace relatos. Aquí vendría el problema de definir qué es un relato. Y no lo vean, te conste. No me voy a meter en ese berenjenal. Pero lo cierto es que tenemos una necesidad de relatar tremenda. No ya relatar, como decimos, al menos en Plasencia de Extremadura, cuando alguien está gruñendo, mi mujer empieza, yo estoy gruñendo, no, que sea, dice, anda, deja de relatar. No me refiero a ese tipo de relato, ¿no? Sino a la narración, ¿no? Cuando doy mitología, por ejemplo, les procuro preguntar qué es un mito, y empiezan a acertar cuando empiezan a decir algo, porque los chavales de ahora cuando definen, para hacer definiciones, es cuando ya empiezan a decir algunos, es un relato, digo, bien, por ahí vamos bien. ¿Por qué el hombre crea mitos? Porque crea relatos, o sea, lo que tenemos a nuestro alrededor lo tenemos que convertir en narración. Por algún motivo, es nuestra manera de procesar las cosas mentalmente. O sea, que el relato es algo más que ficción y es literatura. A mí me fascina el mundo de los sueños. Soy en ocasiones lo que, bueno, he descubierto, que eso se llama un soñante lúcido. No sé si conocéis la experiencia del sueño lúcido, que es cuando estás dentro del sueño y sabes que estás soñando. Y a veces ejerces incluso cierto grado de control. Eso parece que es muy propio de la gente creativa, y aquí veo que hay mucho escritor también, ¿no? y lector prolífico. Lo que hacemos al soñar, según, bueno, parece que piensan la mayoría de los científicos ahora, es recibir muchos impulsos internos que van hacia nuestra corteza cerebral, no provienen del mundo exterior y por tanto no obedecen el mundo exterior, aunque nos pueda parecer caótico, está ahí, aunque cerremos los ojos o aunque nos muramos y quemen nuestros libros, el mundo exterior sigue existiendo y es más o menos coherente, ¿no? El mundo interior que tenemos no lo es. Entonces, como digo, esas señales que recibimos pues son totalmente caóticas. Podemos estar soñando que estamos aquí, pero de pronto esto es una piscina en la que estamos flotando y estamos con unos parientes que se murieron y de pronto esto se convierte en un autocar que se cae por un acantilado. Todos son imágenes que no tienen coherencia entre ellas y sin embargo durante el sueño nuestra mente está esforzándose en crear un relato a partir de todo ese caos. Cuando nos despertamos, bueno, a mí me ha pasado, supongo que a más de uno, durante el sueño he pensado, Dios mío, esta novela es épica. Yo cuando me levante esto lo escribo porque, vamos, el Nobel fijo. Y luego al recordar los elementos de ese relato he visto que no tenían en absoluto ninguna coherencia y que tenía que tirarlo a la basura. Pero lo cierto es que al relatarme otra vez, ese relato lo reconstruía. Y ya lo metía en mi memoria y ese sueño en realidad ya no es exactamente lo que he soñado, sino el recuerdo y lo almaceno como un nuevo relato distinto, ¿no? Creo que la historia es algo así. Hoy, como hemos hablado de novela histórica, un poco versus historia, pero tampoco ha habido grandes defensores.
o atacantes de la novela histórica, que los hay. En el mundo académico hay gente, y yo tengo algunos compañeros de historia que miran la novela histórica muy por encima del hombro. Y además de uno les he dicho, bueno, es que la historia sí. Un pequeño inciso. Generalmente es gente que se ha presentado a algún premio con alguna novela. No, lo digo con conocimiento de causa. Lo mala que es la envidia. Pero realmente la historia, la académica, lo que sea, es un relato. O sea, el padre de la historia, Heródoto, cuando habla de lo que va a hacer, habla de ello como un relato para que no caigan en el olvido las gestas de los hombres. O sea, en el fondo lo que está haciendo es algo parecido a la Ilíada, solo que está en prosa en vez de en verso. Y otra diferencia, cierto, la palabra historia, que es investigación. O sea, él ha investigado, él al menos pretende acercarse a la verdad de los hechos, pero de alguna manera solo se acerca. Y segundo, como tiene que construirlo como relato, tiene que simplificarlo forzosamente y convertir en causas y efectos cosas que a lo mejor no lo son, ¿no? Yo creo que la historia es evidente que ha avanzado con muchas disciplinas que tiene a su lado, pero no deja de ser un relato. O sea, no es como el sueño, pero de alguna manera es algo parecido. Cuando enseñamos la asignatura de historia, el nombre ya de por sí, tratar de enseñar a nuestros alumnos, por ejemplo, historia del mundo contemporáneo, en un libro así, o en 9 meses de clase, la verdad es que el empeño es épico realmente. Es explicar un mundo inabarcable. Entonces lo que hacemos es simplificar, crear eso, un relato que parece explicar el devenir de miles de millones de personas, algunas vivas, otras muertas, y muchas otras fuerzas que ni siquiera son humanas que entran en acción, porque la historia no solo la explican los factores humanos, sino los factores ambientales, geológicos, etc. Entonces, como digo, es una narración, el historiador intenta narrar, el narrador, por supuesto. Y ya cuando se junta la novela histórica, bueno, pues ya debe ser como el relato elevado al cuadrado. En este caso estamos ante un libro de relatos breves, con lo cual el empeño de domar el caballo del mundo, del universo, es aún más desbocado, ¿no? Debo decir, así como ahora iremos entrando más en detalle, de entrada que he quedado muy satisfecho por la lectura de El monje y la pulga y otros relatos. Parece un poco injusto, pero claro, siempre hay que buscar un título y hay que reconocer que el título creo que es muy acertado, ¿no? He disfrutado, entre otras cosas, porque es un libro de mucha calidad. Esto, bueno, en principio habría que decir esto siempre en una presentación. Ya sabemos que las presentaciones las carga el diablo. Hay que tener mucho cuidado con los que uno elige para que le presenten los libros, porque se han visto apuñalamientos por la espalda de este tipo de cosas muy a menudo, como bien sabemos. Pero es verdad que está muy bien editado y ya entraremos en relatos en particular o debatiremos sobre ello, pero en general la calidad literaria me ha parecido muy alta. Y eso no es algo tan frecuente en nuestros días, en que pues, la escritura tiende a ser más descuidada y la labor editorial, en muchos casos, e incluso en editoriales pues, muy conocidas, pues deja un poquito que desear. Entonces quiero felicitar no solo a los autores del libro, sino a Ediciones Egoe, Javi aquí presente, porque realmente creo que es un libro muy entretenido, de mucha calidad y editado con una enorme dignidad. Y bueno, ahora hablaremos ya más en concreto de los relatos, ¿no? Y la portada de Sandra Delgado es una portada preciosa, Sí, las colecciones. Bueno, yo lo que puedo decir por mi parte... Sí, que este es el micro. Por mi parte, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo me he sorprendido, claro, yo me enfrenté con la lectura del libro pensando, bueno, estos son obviamente relatos de aficionados, de principiantes, ¿no? Y un principiante, como su propio nombre indica, es el que está empezando. Bueno, pues a algunos se le nota algo que son principiantes, pero a los otros no se les nota nada. Es decir, aquí hay relatos magistrales. Incluso yo diría que, afinando en el oficio, aquí hay gérmenes de buenas novelas que se han quedado en relato largo, pero que yo animaría a las personas que lo han hecho. No estoy pensando ahora en ninguno en particular, porque lo leí hace ya tiempo cuando lo recibí, pero tomé aquí unas notas, como hago siempre, de mis impresiones de cada cosa, ¿no? Pero ya digo que el cursus honorum del que escribe generalmente es, ya sabes, con 15 años nos enamoramos y empezamos escribiendo poesía. Después hay algunos que no se corrigen jamás y siguen escribiendo poesía hasta los 80. Pero normalmente uno, después de escribir algo de poesía, se corrige y empieza haciendo relato corto o un diario íntimo relatando sus desgracias, que esto es muy propio también de los pocos años, ¿no?
Y del relato corto, lo lógico es que pasemos, de pronto nos sale un relato más largo, de que tiene ya 60, 70 páginas, un relato ya de cierto, y de ahí a un libro solo es doblarlo, muchas veces, ¿no? Es decir, a un libro, quiero decir, a una novela, lo que entendemos como novela, ¿no? En el momento en que cabe en el lomo tu nombre, ya es novela. Se dan tantas definiciones de novela, que novela es aquella en el que cabe en el lomo el nombre, pues ya es novela, ¿no? Procurando no falsear mucho con la letra gorda. Pero de eso se trata. Y aquí veo yo, en Agraf, veo en Germen, veo excelentes novelistas. No les voy a decir, porque también soy consciente de qué tiempo estamos pasando, no os voy a decir que la cosa sea estupenda, ¿no? Yo soy muy amigo de Pérez Reverte y de vez somos muy amigos, entre otras cosas, porque hablamos poco de literatura. Pero coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y recientemente hablábamos sobre la movida que hay ahora, es decir, con la crisis ha decaído la venta de los libros, como ustedes saben, la gente se baja libros de internet gratis y entonces no los paga, por lo tanto no cobra el autor que intenta vivir de esto. Y llegamos a la conclusión, él lo puso con una imagen muy plástica. Dijo, mira, nosotros, por la edad que tenemos, ya estamos dando las últimas abrazadas antes de llegar al otro lado del río. Los jodidos lo tienen ahora los que tienen 30 años, y 30 años quiere decir la fecha, puede tener 40 o 50, la fecha del que empieza a escribir novelas. Eso ahora después lo aclaramos. Los jodidos lo tienen los que tienen 30 años ahora, que están empezando en la orilla opuesta a nadar hacia la otra, y entonces esto va a ser dudoso que puedan vivir de la literatura. Eso es cierto. Va a ser dudoso, tal como están las cosas. A lo mejor cambia mucho el panorama. De pronto nos volvemos honrados y pagamos los libros que nos dejan. Pueden pasar mil cosas que no pero que pueden pasar. Pero ese es el panorama que tenemos. También antes comentábamos que quizá vamos hacia la supresión de las grandes editoriales. En el momento en que uno pueda darle a una editorial pequeña el libro o directamente colgarlo en internet y cobrar 2 euros por la descarga, a lo mejor ganamos lo mismo, quiero decir, los que somos autores comerciales, que es algo que honradamente aspira cualquiera, a lo mejor ganamos lo mismo que ganamos ahora, porque a los autores comerciales se pregunta que nos dan un 10% de los libros que se venden, ¿no? No está muy claro los que se editan, porque te pueden decir hemos hecho 15.000 y que hayan hecho 25.000. Y entonces empieza a cobrar, digamos, bueno, sí, que hay enredo en esto. Pero en cualquier caso el 10%, que es poco. Entonces a lo mejor en una novela que vale 18 euros, si tú la vendes directamente por 2, pues a lo mejor incluso puedes vivir de eso. Quiero decir que tampoco hay que cerrar las puertas a la esperanza, pero el panorama que hay es ese. Y ahora, volviendo al libro, a mí me ha parecido que hay aquí como mínimo un 80% de gente que ya es decir, que yo diría que es gente consagrada aunque no tenga nombre todavía. ¿Por qué no, no? Y bueno, mi ánimo es a los que han escrito estos libros, estos cuentos, estos relatos, a que perseveren en el asunto, a pesar de que las cosas están como están, porque no es ya solo, porque esto puede ser una posibilidad de salida como medio de vida, que lo es y es muy digno la literatura, sino ya saben ustedes que la vida es corta y la literatura, escribir nos la ensancha mucho, nos la explica mucho. Yo he aconsejado a mucha gente que no tenía el pensamiento de escribir, que escribiera una novela por lo que uno aprende de sí mismo, porque claro, en la novela tú te sumerges en tu subconsciente, todo lo que tú pones en una novela, aunque creas que te lo estás inventando, ya estaba dentro de ti, por tu vivencia o por lo que sea. Entonces, muchas veces salen cosas de ti que tú no sabías, entonces es interesante. Aunque te salga un churro, porque no tienes ni siquiera afición, es interesante ya el hecho de hacer una novela. Si encima, como se demuestra aquí, sois capaces de hacerla bien, pues miel sobre hojuelas. Me parece que todo es ventaja y yo, francamente, y de un modo muy sincero, animo a las personas que han escrito estos relatos a que perseveren y sigan en el asunto. Dicho eso, mi crítica a algunos puede ser, los he anotado aquí, a veces uno incurre en un exceso de adjetivos muy propio. Nosotros, el español es un idioma verboso, tiene ese pequeño problema, ¿no? Y entonces a veces
incurrimos en un exceso de adjetivos innecesarios. He notado en algunos cuentos que hay adjetivos innecesarios. He notado también algunas palabras rebuscadas. Las palabras, si no nos pertenecen, es decir, hay gente, no señalaré, autores famosos, es decir, gordos y así atocinados, que salen en la tele, y que no soy yo. Porque tienen mucho más pelo que yo. Y no señalo más, y que no siempre, y explican películas. Sí, no, ya. Que todavía creen que usar palabras que no entienda el lector, eso es cojonudo, eso es lo que... No, es muy fácil decir, tú echas mano de un diccionario de sinónimos y sin duda que encuentras palabras que no va a entender el lector, pero al lector no hay que putearlo. Es decir, tú tienes primero que digerir la palabra. Cuando la tengas digerida, te sale con naturalidad. Si no te sale con naturalidad, son los sargazos esos de los que hablábamos esta mañana, que a veces entorpecen el relato. El relato tiene que fluir, y fluir mucho. Y si empiezas a ponerle esas pegas como diciéndole al lector, te va a enterar de lo que yo soy capaz, ¿no? El lector no te tiene que ver a ti. Por lo tanto, no uséis nunca palabras que no sean vuestras, que no las hayáis asimilado. Obviamente, obligación vuestra es, como escritores, esto es un aprendizaje del que nunca se llega a la maestría, uno se muere siempre antes, pero es obligación tuya, pues, adquirir un vocabulario lo más extenso posible. Pero no lucirte con ese vocabulario, sino ponerlo cuando venga a pena, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues ese era más o menos lo que yo tenía que señalar, ¿no? Creo que no tengo aquí ya más. Sí tengo aquí puesto, maldito esclavo de mierda. Es decir, de vez en cuando no hay que sorprender excesivamente. Creo que alguien lo ha puesto en un relato donde no me pareció que viniera exactamente a pelo eso, ¿no? Y por eso lo anoté, ¿no? Es decir, que esta mañana hablamos también de eso, ¿no? Sí, que a veces te sacude así de pronto y te saca del relato y eso te perjudica. Pues nada más, no tengo más que decir, más que una vez más felicitar a los que han hecho estos estupendos relatos. Curioso lo que comentas de los adjetivos, lo he observado en algunos relatos, pero no tanto como me esperaba, porque es verdad que cuando uno empieza, también es verdad que aquí todo tipo de escritores, hay autores que ya tienen libros y novelas sobre sus espaldas, ¿no? Pero ahora que es un poco la plaga que sufre uno cuando empieza. Yo me acuerdo que tenía un profesor de literatura, bueno, también yo reconozco que estaba en MOOC y era un alumno un poco odioso. Yo era de los que cuando levanta la mano es porque el profesor se ha equivocado. A mí me hacen eso en clase, pero bueno, yo era así. No sabía jugar al fútbol y tenía que compensar mis carencias de alguna manera, ¿no? Y entonces el profesor de literatura pues le enseñé, me puse a escribir, ya había escrito varias novelas, ya tenía esa de romanos y otras cosillas por ahí. Pero me dio por escribir una sobre un tema del que no tenía ni puñetera idea, como ninguno de los que había hecho, por cierto, que era la conquista de Perú por Pizarro. Y empezaba con el joven Pizarro soñando en el futuro a la sombra de un alcornoque. Yo de Madrid, de Vallecas, no había visto un alcornoque en mi vida, por cierto. Y lo llené de adjetivos, aquello me pareció que eran páginas magistrales, llevaba unas cuantas, bueno, una cosa. Se la enseñé al profesor de literatura y ahí debió frotarse las manos, no se rió, ni se descojonó. Yo iba a decir como que me dedicara a otra cosa, pero tampoco fue tan así. Aquello fue un golpe muy duro para mi ego, pero creo que fue uno de los mayores favores que me han hecho en mi vida. Me dijo, pero ¿por qué tienes que escribirlo de una manera tan retorcida? ¿Por qué no lo cuentas normal? ¿Por qué no cuentas que estaba el tío ahí sentado y ya está? Y bueno, no sé, a cuento de que esa novela no iba a llegar a ninguna parte de la salida, pero cuando empiezo una novela sé si la voy a terminar o no. Ahora ya las termino, antes dejaba muchas en el tintero. Pero es cierto que ese consejo me hizo ver con el tiempo, yo creo que lo que nos ocurre, cuanto más adjetivos ponemos, lo que comenta ese escritor del que no vamos a hablar, yo creo que es que no se siente seguro de lo que cuenta. Cuando no te sientes seguro de lo que estás contando, cuando no te parece que vaya a ser interesante, es como cuando en una película empiezan a mirar y dicen, esta película es un rollo, así que cada 10 minutos, como en Especies, una de ciencia ficción, tiene que salir una tía en bolas. Y así la gente se entretendrá, ¿no? Pues esto de los adjetivos es como lo de los desnudos, quizá. Y en este caso no lo he observado en general. E incluso en algunos casos, bueno, me he quedado pensativo, porque procuro aprender de todo lo que leo, ¿no?
quizá está feo separar, pero simplemente porque me abría la cabeza un relato, no es que quiera destacar ninguno en concreto, pero el último, el de Susurros en el bosque, hombre, primero me llega porque es va de romanos, entonces a mí eso siempre, mi primera novela fue de romanos, pero me ha gustado muchísimo la ambientación. La verdad es que he encontrado detalles y no utilizando tanto los adjetivos como las cosas. Yo creo que lo suyo es poner nombres y verbos, que son cosas reales que podemos tocar y acciones que transcurren. Y esa combinación yo creo que es la que debe darnos las sensaciones. En vez de poner, era un hombre de una estatura tremenda, yo creo que es mejor poner la estatura que tiene, concreta o lo que sea, y ya nosotros con nuestros ojos lo veremos. Y lo he observado, como digo, en bastantes relatos, ya que he visto bastante oficio en general en este libro, y eso hace que la lectura se disfrute. Pero también hay que decir que a veces, cuando uno tiene que presentar un libro, pues a veces te lo tomas como unos deberes. Aquí el editor se está riendo, diciendo, ya llega tal. Pero bueno, esos deberes a menudo se disfruta. Y como además es un disfrute, hay que reconocer que era breve, porque dicen que lo bueno si breve 2 veces bueno, que es terrible que lo diga yo, pero bueno. Son relatos de una longitud muy variable que se puede disfrutar. A mí me gusta ir salteando el orden, no sé, te pasará igual. O sea, en vez de leerme los parones voy picando aquí y allá. Hay muchas épocas. El arco temporal que abarca los relatos es muy variado, desde el nómada, que también es un relato que me ha llamado mucha atención porque, bueno, a mí me tira más lo antiguo. Y además es un relato del que esperaba otra cosa y me ha sorprendido, no voy a decirlo para... Pero además también muy bien ambientado. Muy bien ambientado. Al final que te sorprende de pronto. Sí, porque digamos que al oír el nombre de Uruk, yo esperaba que saliera otro personaje histórico, entonces y de eso llegamos casi hasta nuestros días, hasta que veo que pusisteis la norma para que un relato histórico pues no fuera de transición, por ejemplo, ¿no? Pero el arco temporal y geográfico que abarcan es muy amplio, sé que aparte de todo he disfrutado y bueno, debo decir que he aprendido, yo no sabía, en mi ignorancia, no sabía cómo habían transportado al almirante Nelson y me ha parecido escalofriante. Aunque hay un pequeño efecto, era ginebra lo que había en la barrica real, que era la bebida que tomaban en la marina inglesa. Era un pequeño defecto que no tiene una pena estropear un buen jerez con un almirante inglés. Dice que luego no se lo bebieron. ¿Se lo bebieron? No se lo bebieron. El homenaje que hicieron a este hombre, a Lord Nelson, fue bebérselo precisamente. Hay que decir también que era... Una pregunta, ¿se han bebido ya toda esa ginebra? Sí, todavía no. Se la pillaron entera. Pero no era difícil, él era enteco, es decir, delgadito, si llega a ser gordo, con grasiento y tal, a lo mejor la ginebra, es decir, no le dio tiempo a darle mal sabor a la ginebra. Entonces, usted que de vez en cuando en los vinos generosos hay que echar un perro muerto o lo que sea, o un jamón duro, para que se haga así, eso es así, no estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿no? Al hilo de lo que has dicho, se me ha ocurrido una cosa, en el uso de las palabras, ¿no? Estas palabras que uno ni sabe lo que significan. Es una anécdota, pero una anécdota significativa. Hacía muchos años, obviamente, Juan Ramón Jiménez visitó la Alhambra de la mano del conservador de la Alhambra. Y cuando estaban pasando de un patio a otro, le dice, y aquí la alberca de los nenúfares, y entonces se queda, Juan Ramón Jiménez se queda mirando y dice, los nenúfares, qué cosa más bonita. La de veces que lo he usado en mi poesía y no me había dado cuenta nunca de lo bonito que es esto. Usaba nenúfares por la sonoridad que ya sabéis que nos transporta. Por ejemplo, Samarcanda suena también que uno le apetece escribir un relato donde salga, para que salga la palabra. Decía Saussure, el lingüista, decía Saussure, que la palabra lleva, como dicen también los judíos, los cabalistas, ¿no? En la palabra se contiene, y también lo dice Borges, el maestro Borges dice que la rosa se contiene en la palabra rosa, es decir, que el espíritu de las cosas está dentro de las palabras, ¿no? Cierto que también a Saussure lo enmendaron. Cuando Saussure dijo eso, dijo, por ejemplo, en francés, la palabra citadelle, ciudadela, citadelle, ¿cómo suena? Sí suena. Entonces, el enemigo, que siempre hay el Pepito Grillo, que siempre sale, dice, no, eso no funciona siempre así, ¿no? Porque también tenemos la palabra que es mucho más potente, mortadel. ¿Qué significa? En fin, que para eso hay opiniones, pero en cualquier caso,
La literatura nos enriquece y el vocabulario obviamente es muy parte de la literatura. Yo estoy muy de acuerdo contigo en que el sustantivo tiene una densidad como un bloque que pones en un edificio que levantas, y el verbo tiene el movimiento que tiene que tener ese sustantivo, ¿no? Y el adjetivo hay que tomarlo como grano de sal, es decir, siempre con cuidado, ¿no? Yo os invito a que hagáis una prueba, los que escribís, que se trata de coger una página de alguien a quien admiráis, por ejemplo, Vargas Llosa o, no sé, Muñoz Marín, cualquiera, ¿no? Y contar los adjetivos que ha puesto en una página, ¿no? Y os daréis cuenta, quizá os resulte muy aleccionador, ¿no? Ver cuántos adjetivos usa este, ¿no? O también los adverbios, ¿eh? Otra cosa que también plaga la escritura de los principiantes, el exceso de adverbios. Y no digamos ya los adverbios que acaban en mente, que es una palabra feísima siempre, en mente, comúnmente, etc., ¿no? Fijaos cuántos adverbios en mente usa García Márquez, por ejemplo, ¿no? Daos cuenta que hay mil maneras de decir las cosas. Son pequeños consejos de una persona que es mayor que vosotros y por lo tanto sabe de eso, tiene más experiencia. Yo creo que sí, vais participando bueno, sí. lo que queráis.